Ayer yo había hablado que creo que aquí hay 3 personas que hablan idiomas que no son los idiomas europeos. Uno es la hermana Gion. Ella habla 2 idiomas del Amazonas de Brasil y está ahí metida en el ministerio entre indígenas en Brasil, con los Xicris y los Kayapós. Y las otras 2 hermanos que hablan otro idioma que no es europeo son los hermanos Benjamín y la hermana Isabel, porque son indígenas también. Ellos hablan Miskito y son nuestros hermanos indígenas. Que Dios los bendiga, hermanos. Ustedes son bienvenidos. Y les pido perdón por no hablar su idioma de corazón, su lengua materna. Y espero y oro que un día nosotros en América Latina también vamos a aprender a hablar otros idiomas. Perdón. Cierta vez yo estaba en una ciudad pequeña en Bolivia y predicando en un servicio, y el pastor me llevó hasta otro lugar y una señora indígena con su hijo le pidió que llevara también, y el hijo me dijo que él quería aprender quechua, pero su mamá no le quería hablar en quechua, solo le hablaba en español, porque hablar en quechua no era políticamente correcto. No podía enseñarle. Entonces yo empecé a hablar con la mamá. ¿Cómo se dice Dios te ama en quechua? Empecé a hablar con ella, pedirle, dime cómo dice, tú oíste. Entonces yo quería enseñarle que tú puedes hablar tu idioma. Tú puedes enseñar tu idioma. Y que nosotros no los hagamos tener vergüenza de hablar su idioma materno. Pero esto es parte de la herencia colonialista y de acepción de personas que traímos a este continente como iglesia, como pueblo de Dios de hecho. Hay que refletir sobre toda esta historia, hay que reescribir esta historia como pueblo de Dios. Nosotros, la iglesia es llamada a ser un pueblo profético en una nación, en un continente. Y tenemos una vocación en eso. Como nos enseña Santiago, gracias. La semilla del reino de Dios se plantó en nuestro corazón para producir frutos. Somos primicias de la creación en Cristo Jesús, por la semilla del evangelio que Él implantó en nuestro corazón. Por su gracia, por su misericordia, por su amor, solamente, no porque nadie valemos o tenemos nada que ofrecerle a Él, por su misericordia. Por eso el texto nos afirma también que misericordia quiero, no juicio, no condenación. Yo no vino a condenar, pero salvar. Y entonces nosotros tenemos que lembrar que misericordia es lo que Dios espera de nosotros. En el eje central de este texto está el verso que habla, amarás a tu prójimo como a tú mismo. Aquí está Santiago en ese punto central de todas las escrituras. Una vez que conocemos a Cristo, ese es el próximo paso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todo tu ser. Por eso lo adoramos como príncipe de paz. Y luego, enseguida, como consecuencia de adorar a Dios, sobre todo, ama a tu próximo como a ti mismo. Esta es la esencia de toda la escritura, de toda la palabra de Dios. En esto se resume la palabra de Dios. Pero ¿qué está pasando en Santiago, en su iglesia en Jerusalén? ¿Qué está pasando ahí? Cuando empezamos a leer el texto, ¿qué está pasando? ¿Se puede mostrarme ahí? Bueno, esto es la imagen de un cristiano
sano, un cristiano con raíces en la palabra de Dios, un cristiano que bebe agua viva desde su raíz, la transformación que viene desde adentro, no es de afuera. Es una metáfora, una analogía de nosotros, el árbol, el agua, el hombre, la mujer y la palabra de Dios, la semilla del reino de Dios, de su reino. Puedes seguir. Entonces, así, entonces yo quiero poner eso también en contexto, no solo de Santiago, pero de toda la palabra de Dios, porque Dios vino a formar un pueblo, su pueblo que Él llama, un pueblo que lo ama. Cuando lo amamos, obedecemos. Somos llamados para ser pueblo de Dios y con perfección moral en todas las áreas. Y aquí, en este capítulo 2 de Santiago, Él va a hablar de una fe sin acepción de personas. Pero este es el contrario de lo que hemos hecho históricamente. La historia de la iglesia moderna, creo que en su antepasado, no sé exactamente, pero desde la Reforma sabemos, por la gracia de Dios, el Evangelio llegó hasta el centro del Imperio Romano en Roma, y de ahí hacia otros cantos de Europa, llegamos con la Reforma. Pero hermanos, ustedes sabían que en el siglo XVI, cristianos protestantes y católicos, ser negro, ser indígena, no es ser humano. Ustedes sabían eso, está escrito en la historia, en la teología. Si uno era indígena o si uno era negro, no eran personas humanas. Esto se enseñó, eso se practicó, eso se hizo imperios en Sudáfrica, en Norteamérica, en esta América Latina también. Esta no es herencia religiosa, cultural, colonial. ¿Cómo esto marca nuestros días? ¿Cómo esto marca nuestra comprensión de las Escrituras? ¿Cómo esto marca nuestra posición social? ¿Cómo nos pongamos de pie como iglesia? En mi percepción, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que mirar hacia el pasado, arrepentirnos de lo que nuestros antepasados hicieron, para que no hagamos lo mismo, para que nuestras iglesias, nuestras comunidades tengan brazos abiertos a recibir el otro, sin hacer acepción de personas, de género, de color, de etnia, de estatus social, de cualquier tipo de marginalidad que nosotros como sociedad los imponemos. Así debe ser el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Y ojalá, como nos exhorta Santiago, seamos hacedores de la palabra, no solo oyentes de la palabra, olvidadizos. Hay que mirarnos nosotros mismos en el espejo de la palabra de Dios y de nuestra historia. Bueno, entonces Santiago sigue en el capítulo 1, él habla, el siguiente slide, habla de la perfecta ley, la ley de la libertad. Esta es la ley de Dios, es la palabra de Dios. Eso nos permite tener como que lentes para leer toda la palabra de Dios. La perfecta ley, la ley que nos da libertad. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las escrituras, desde su principio, la ley, los profetas y los salmos hablan de quién, que dijo Jesús en su último momento de enseñar a sus discípulos, Lucas 24. Ustedes saben qué dijo él. La ley, los profetas y los salmos hablan de quién. De mí, dijo Jesús. Entonces, esa es la manera que adentramos el texto. Y Él es la ley de Dios, Él cumple la ley de Dios. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Él nos enseñó su palabra, conoceréis la verdad y seréis libres. La verdad nos liberta.
Y la palabra de Dios nos, como espejo, como ayer oímos, nos permite ver nuestras cadenas. La opresión es cadena de infierno. Pero la palabra de Dios quiebra estas cadenas de nosotros mismos. Y en este texto que vamos a leer, hay un problema muy serio que podríamos dar horas y horas y no vamos a resolverlo. Pero estamos hablando aquí en primer lugar, en este contexto, de acepción basado en poder adquisitivo, en riqueza y pobreza. Un tema muy central en todas las escrituras, un tema muy central en la modernidad, un tema muy central en nuestros días, en las ganancias de gobiernos políticos y religiosos. Mira que en los primeros versículos del capítulo 2, él describe el problema. Capítulo 2 de Santiago. Él dijo, voy a leer otra vez, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Mira que estamos hablando de una fe en Jesucristo. Santiago es hermano, medio hermano de Jesús, por la madre. Que sean sin excepción de persona. Esto caracteriza una verdadera, una genuina fe cristiana. Una fe sin excepción de personas. Ese es el tema central del capítulo 2. Y yo me pregunto dónde estaba Santiago, el texto, durante tantos siglos. ¿Dónde está Santiago en nuestras enseñanzas en la iglesia? Porque somos iglesia que hace acepción de personas. Yo mencioné eso el domingo. Las iglesias del periodo colonial en Brasil, negros no entraban en templo, no podían entrar. En la puerta quedaban, no podían pasar de ahí. Indígenas tampoco. Los templos que se construyen, hay una ciudad pequeña en Brasil que se llama Ouro Preto, Oro Negro. En una ciudad pequeña hay como que unas 20 iglesias del periodo barroco. Es un patrimonio internacional del barroco, del siglo XVI. Casi 20 iglesias del periodo barroco. En todas esas iglesias, lo mismo, la misma arquitectura, la misma filosofía, el mismo principio. Iglesia solamente para los españoles, en este caso para los portugueses. Pero hay historias de redención en nuestra historia. La región donde vienen nuestros hermanos misquitos, ahí estuvieron no sé si creo que son descendientes de los moravios, pero son de Escandinavia, un grupo de hermanos del norte, de color blanca, de ojos claros, que se vendieron a dueños de fincas, a señores de azúcar, de la producción de azúcar, se vendieron como esclavos a ellos para evangelizar los negros, los esclavos que trabajaban en sus fincas. Y muchos murieron. Estos hermanos están aquí, son herencia de ese ministerio, de esos hermanos de Escandinavia que en siglo XVIII, XIX, ahí se fueron a hacer misiones entre fincas de caña de azúcar. Hay redención en la historia. Dios siempre levanta hombres y mujeres que camino de como que encuentra la corriente dominante de sus días. Y ojalá nosotros seamos de aquí, salgan personas, hombres y mujeres, que sean así, que comprendan la palabra de Dios en su carácter profético, en una sociedad corrompida y que perece. Y una sociedad de muerte, como son nuestras sociedades. Podemos pasar por Honduras, Nicaragua, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela. No hay excepción, México, no hay excepción, hermanos. Vivimos en sociedades de sangre, donde sangre corre por las calles.
Hay oro en la tierra, hay petróleo en la tierra, hay riquezas en el suelo, pero hay muerte en toda parte. Por eso. Y aquí entonces el tema de riqueza está aquí. Los hermanos en la iglesia de Santiago, que ellos estaban haciendo, el verso 6 ahí nos dice claramente: vosotros habéis afrentado al pobre. Les pregunto, ¿quién son los pobres entre nosotros en nuestras sociedades? ¿Y será que nosotros somos diferentes de la congregación de Santiago? Vosotros habéis afrontado los pobres. ¿Quién son los pobres en nuestros días, en nuestras comunidades? ¿Y cómo los hemos tratado? Aquí en este caso particular, verso 2, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida. Mira que después va a hablar de ropas, el desnudo. Entra gente con ropa espléndida de anillo, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate aquí, sentate aquí en buen lugar. Y decís al pobre: tú quédate ahí, afuera, en la puerta, o de pie, o asiéntate en el piso si quieres. ¿No habéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces mira, aquí en este gesto, en este momento, mira hermanos, esos estaban con la primera generación de apóstoles. La primera, Santiago era hermano de Jesús. Él se convirtió después, porque leemos en el Evangelio de San Juan, él fue un crítico de Jesús en inicio. ¿Por qué no vas a Jerusalén a hacer las cosas que haces? Si haces milagros, si haces eso, ¿por qué no te vas? Muéstrate al mundo. Así le hablaron sus hermanos y posiblemente Santiago. Pero ahora no, Santiago es uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles. Y en su congregación ya había ese problema. ¿Cómo sería entre nosotros, hermanos? ¿Cómo nos tornamos jueces del otro? El ser jueces. Y Jesús enseñó que no juzguéis a nadie. No juzguéis a nadie. Y el texto sigue. Y aquí, como ya les decía, en la segunda parte, y hemos cantado eso: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios los pobres de la tierra o del mundo, de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Esta es una pregunta retórica. Esto parece problemático, ¿no? Decir que Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean herederos de las promesas del reino de Dios. Pero es palabra de Dios. Si el rico quiere quedar con su riqueza, ese es un problema muy serio. Porque vamos a ver en la escritura que el amor al dinero, ¿qué pasa? La raíz de todos los males. Entonces, en este texto, en el capítulo siguiente, las palabras son muy duras y muy fuertes. A los que hacen excepción y a los que oprimen a los pobres por sus finanzas. A los ricos de la tierra. El reino, Dios eligió dar su reino a los pobres de la tierra. Y el ministerio de Jesús, Lucas 4:16, basado en el texto de Isaías 61, cuando él entró en el templo, se le dio las escrituras, abrió en Isaías y leyó que el reino de Dios ha llegado. Es buenas nuevas a los pobres. Él vino a libertar a los cautivos de la opresión. Esa no es novedad, hermano, porque esa es la obra de Dios en la historia. Empezamos en el Éxodo. Los israelitas eran esclavos en Egipto y Dios entró en la historia una vez
y rompió con las cadenas de Egipto. Y el éxodo tiene muchas dimensiones políticas. Se creó una nación, rompióse con el faraón y todo su reino. Hay dimensiones políticas. Eran esclavos, ahora son libres, completamente libres. Hay una dimensión, imagínate, emocional, porque hay cántico. Éxodo 15, Mariam, levántate con tamborín y sale cantando. Él jugó en el agua, el caballero y su caballo. Él nos libertó, nos dio libertad. Un cántico emocionante. Hermano, y Dios pronunció juicio en todos los dioses de Egipto. ¿Quiere leer Éxodos 12:12? Ahí está. Entonces había en la opresión material, en la opresión que esclaviza, había también una dimensión espiritual. Porque los dioses de este mundo ciegan los ojos y la mente de las personas. Pero el evangelio de Jesucristo que abre los ojos a la realidad y liberta a los cautivos. Hay una dimensión espiritual en las cosas que estamos hablando. Por eso, hermanos, las ideologías que hemos conocido en nuestro continente, no estoy predicando teología de liberación, no estoy predicando marxismo. Porque yo empiezo esta enseñanza desde la carta de Santiago. Vuestra fe que está en Cristo Jesús, el Hijo de María, Hijo de Dios, que murió en la cruz, que fue muerto, sepultado, al tercer día resurgió y ha de venir a juzgar justos, injustos, los vivos y los muertos. Es una fe basada en Jesucristo y su obra, su ministerio, el plan de redención de Dios en la historia. Las ideologías que tenemos son de carácter materialistas, tanto la teología de la liberación cuanto el marxismo. No van a traer la liberación que nuestro continente, que los pueblos de la tierra anhelan tener. Solo la palabra de Dios, hermanos, solo la semilla del reino. Y mi corazón, en su corazón, es de gente en toda parte. Entonces, la congregación de Santiago, ellos habían afrentado al pobre en su juicio, en su prejuicio, en su acepción, la forma que hicieron acepción. Mira qué va a decir de los ricos aquí en ese versos 6 y 7. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Hermanos, estamos hablando hoy en América Latina. Los ricos no tienen cadena. Los ricos son excusos en la mayoría de las veces de sus crímenes. Yo cuando estudiante me acuerdo una historia que no puedes olvidar. Un indígena estaba durmiendo en una calle en Brasilia. No sé si tú acuerdas de esa historia. Un indígena estaba durmiendo. Un hijo de una persona, un magistrado de la Suprema Corte, le puso alcohol y lo quemó. Y lo mató, claro, murió el hombre. ¿Y por qué la persona era joven, hijo de gente muy grande en Brasil? ¿Sabe cuál fue su pena? Su penalidad. Él ganó un empleo en el Tribunal de Justicia como dentista, porque ahí tiene de todo, ¿no? Esa es una manera de servir la comunidad con sueldos. Ganó un empleo ahí en la justicia. Nada más, nada más. Y en Brasil hay muchos casos de esos. Gente que mata al pobre en la calle, le mete fuego o se le atira. Aquí Santiago está diciendo que la gente en su congregación, los que venían con ropa bonita, eran bien recibidos, con ropa espléndida. Pero los que vestían andrajosos, estos son desechados, son echados fuera. Pero entonces, cuando hablamos de tribunales en nuestro continente, hay una conexión muy grande con el poder económico.
y la corrupción, desafortunadamente. Y cuando yo vi el ministerio de nuestra hermana Carmen, de nuestro hermano Alejandro y otros, ellos trabajan con los estudiantes que van mañana a ser jueces, ser banqueros, comerciantes, maestros. Yo también trabajé en este ministerio por 10 años. Yo tengo estudiantes, por la gracia de Dios, que son magistrados hoy también. Entonces, ni todo está perdido. Yo tengo un amigo en Brasil de color negra y él es juez en Brasil hoy. Fue el primero en la región donde estuve él, de las asambleas de Dios. Él tuvo que hacer el examen 3 veces. Cada vez avanzó un poquito más. Hoy es juez. Y sabe que es ser discriminado, que es ser pobre, pero está ahí ahora en el sistema judicial, y que Dios pueda enviar más siervos y siervas en toda parte en este continente para ser ejemplos de justicia. El verso 7 otra vez, no blasfeman ellos, los que estaban ahí, los ricos, está hablando de los ricos, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Entonces Santiago nos presenta problemas serios. No estoy aquí para condenar a nadie. Estoy leyendo el texto, pero habemos que pensar, de hecho, ¿en qué consiste nuestra riqueza? ¿De qué manera nosotros estamos prendidos a las cosas de este mundo? Hay que preguntarse. Y cuando seguimos en el tercer momento en el texto, y el momento central del texto, como yo empecé, si en verdad cumplís la ley suprema, la ley real o royal, la palabra basileos es el radical de la palabra aquí, ¿no? Entonces la mejor traducción sería royal o real. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu próximo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces aquí se resume nuestra actitud hacia el próximo. Pero si habéis acepción de personas, cometéis pecado. Entonces, hermanos, acepción de personas de cualquier carácter, naturaleza, es pecado en las Escrituras. Y la palabra nos está enseñando entonces, muestra también cómo Santiago avanza con las enseñanzas de Jesús, porque la meta es la perfección del pueblo de Dios. Ustedes se acuerdan que Jesús dijo, Moisés les dijo eso, pero yo os digo. Moisés dijo, si cometer adulterio es pecado. Yo os digo, si mirar a una mujer con malas intenciones, ya cometió pecado. Aquí, discriminar, hacer excepción de personas, es pecado. Porque el pueblo de Dios es llamado a la perfección moral, a ser sal y luz en la tierra, a hacer diferencia en la tierra. Así somos llamados, hermanos. Esta comisión recibimos del Señor Jesucristo. Cometéis pecado cuando hacemos excepción de personas, quedamos convictos por la ley como transgresores. Hermanos, me gusta hablar sobre eso porque cuando leemos la historia de Nehemías en el libro de Nehemías o de Daniel, él cuando ora, no dice yo, él dice nosotros pecamos. Nuestros padres pecaron. Perdónanos, Señor. Restaura, Señor, a su pueblo. Así oró Nehemías, así oró Daniel, reconociendo. ¿Y por qué fueron echados de la tierra prometida? Por su pecado, y parte de su pecado tenía que ver con la riqueza y el trato de los pobres. Si quiere leer Isaías va a repetir la historia nuestra moderna. Lee Isaías 1 para empezar. Sus manos están sucias de sangre, está diciendo Isaías 1. Mientras ustedes vienen en mi casa, levantan sus manos y me adoran. Tengo enojo de esa alabanza tuya. Así dice Isaías, capítulo 1. Dios se enoja. Él quiere de nosotros
transparencia, confesión. Venga, razonemos, hablemos. Aunque sus pecados sean rojos como la escarlata, yo os haré limpios como la nieve. Isaías condenó su pueblo antes del cautiverio. Los que estaban en cautiverio mirando hacia atrás. Entonces hay como precedentes bíblicos del arrepentirse frente a los pecados de una generación, de una nación. Yo pido y oro a Dios que nos permita hacerlo. Orar a Dios, buscar su perdón por nuestra discriminación racial, la manera, los chistes que hacemos en todo el continente de indígenas y de negros. No seamos cómplices, hermanos. Vamos a confesar el pecado de nuestros padres y nuestro pecado que nos rodea, para que Dios oiga nuestra oración. Porque así nos va a enseñar Santiago en el capítulo 5, por ejemplo. El restante de este capítulo, él va a hacer una exégesis de Abraham y Rahab. Y yo ya me perdí aquí mis slides, pero bueno, él va a hablar de una temática muy central y muy polémica, otra temática polémica, que es la fe sin obras. Él va a decir, verso 24, vosotros veis pues que el hombre que es justificado por las obras y no solamente por la fe. Mira, una afirmación. El hombre, la mujer, no es justificado solamente por la fe. Esto viene de contra, ¿en qué en la historia, hermanos? Dime. La reforma. ¿Y qué lugar tuvo Santiago en la reforma? ¿Qué lugar tuvo Santiago en la reforma? Es paja. Lutero dijo, es paja. Echa fuera de la escritura. Entonces, hemos creado una generación de cristianos de intelecto, una fe de asentimiento, de conocimiento intelectual, pero sin práctica. Esta es una herencia nuestra, una fe de intelecto y no una fe de práctica. Pero Santiago está diciendo, la fe sin obras es muerta. No está hablando de que la fe salva. No, él ya dijo, la semilla del reino de Dios, la palabra de Dios, la obra que Cristo hizo en nosotros es que nos puede llevar a salvación. Está hablando de obras como en el capítulo 1, nosotros fuimos creados como primicias del reino de Dios. Creados, Efesios 2:8, para buenas obras. De eso está hablando Santiago. Las escrituras son coherentes en su totalidad. No hay contradicción. Pero sí, hemos creado una contradicción que no existe. Sí, por favor, hermano. Tenemos Chocó y el Pacífico. Esos son los departamentos más atrasados de Colombia. Chocó y Pacífico. Y no tenemos misión allá. No tenemos misión en Chocó y Pacífico. Hasta decimos que queremos ir a África, pero aquí tenemos África. Sí, Chocó y Pacífico. Después vamos a orar por ese pueblo, hermano. Y aquí el hermano Alejandro, su familia vino de Chocó. Ellos, su abuela fue la primera mujer negra en esta ciudad. Y ellos abrieron su casa para recibir otros que vinieron de Chocó. En un cómodo vivían. Sí, hermano, estamos hablando de Visión 2020. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso, hermanos, en base al texto de Santiago? ¿A dónde nos envía Visión 2020 con el texto de Santiago? Yo creo que nos envía a Chocó, nos envía al Pacífico, nos envía a la Amazonia, a Chicris, a tantos pueblos, a los Cayapós,
a los mosquitos que están más arriba en el río. Silvia Cauca. Ni puedo decir esa palabra, hermano. Pero... Silvia Cauca. Silvia. Ajá. La Guajira. En la Guajira, sí. Y hay los hermanos en Venezuela, que el hermano, que los pueblos que ustedes están alcanzando ahí, ¿cómo se llaman esos pueblos, hermano? Sí, como el nombre del grupo. Yupa y Barica. Sí, el hermano Joel hace mucho me habla de esos pueblos, de esos hermanos, y me conectó con otro hermano que hace viajes regulares a esos pueblos. Y interesante que ellos van a llevar comida a los indígenas, pero un problema es que pueden ser como que assaulted, ¿cómo sería? Asaltados en el camino, porque comida ahora es como oro en Venezuela, ¿no? Entonces, un peligro, llevar comida a los indígenas, porque ahí está peor, corre el riesgo de vida, ¿no? Bueno, hermanos, el reino de Dios y los pobres que afrentamos, el reino de Dios. Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman. Prometió a los que lo aman. Eligió los pobres. Y yo decía que entonces, terminando eso, él nos va a citar dos ejemplos de Abraham y de Rahab, y por sus acciones. Él va, para justificar su teología, él va a leer también al Antiguo Testamento, releyendo a Abraham y Rahab. Y aquí mira, el verso 22, él va a decir, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Entonces, fe y obras, no hay dicotomía entre fe y obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Entonces, hermanos, estamos en este camino de perfeccionarnos. La carta de Santiago empieza para que seáis perfectos. Entonces, la fe sin obras es una fe muerta, sin vida. Es como un cuerpo sin espíritu. Está muerta. Son frutos de nuestra intimidad con Dios, de nuestra relación con Dios, de la obediencia al Evangelio de Jesucristo. Y mira que 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, hermanos, somos amigos de Dios cuando cuidamos también a los pobres. La generosidad, hermano, es marca del pueblo de Dios. Ha sido, pero Dios pide y nos anima a sermos generosos. Este es un don de Dios. Él bendice a personas con capacidad de generar riquezas, pero no son para como que hoard, ¿cómo eso es en español? Para atesorar, guardar para sí mismo. Entonces hay un reto a los ricos de nuestros días. América Latina es un continente muy rico. Hay muchos ricos en este continente, bastante. Me impresiona a veces que voy a Niagara Falls, a veces llevar a un amigo o alguien que llega y ahí escucho portugués. Y son grupos grandes, no es 2 personas, es una familia entera. Está en toda parte, hermanos. Hay unos 10% de brasileños, que serían 20 millones aproximadamente, que son muy, muy ricos. En todo el continente, porque heredamos desde la Edad Media en América Latina, desde el inicio, el tierrateniente, los coroneles, los dueños de tierras, hay bastante y son muy ricos. Y con la política y la economía, mucho está en sus manos. Como en Canadá también, un grupo pequeño, creo que ahí es menos de 5%, controla casi todo
el GDP en Canadá. ¿Cómo iglesia vamos a los ricos, hermanos? ¿Cómo vamos a hablar a esta naciones? En nuestro continente latinoamericano no tenemos una cultura de filantropía. No existe una cultura de filantropía. Cada uno defiende lo suyo. Cada uno. Y si le pasa algo a alguien, es como que una mano lava la otra. Yo le doy algo, pero tú me das su voto. Yo le doy algo y tú no me pones en el cárcel. Siempre hay un cambio de favores. Me da la plata y yo puedo hacer algo para ti, pero necesito plata. Eso va a costar tanto. No somos una cultura de filantropía. La iglesia necesita enseñar en nuestros seminarios, en nuestras enseñanzas. Hay que cambiar esa cultura. Y la palabra de Dios nos da recursos, instrumentos, herramientas para predicar a nuestras sociedades. Hemos predicado un evangelio muy verticalista. Solo yo. Esto tiene que ver con un aspecto de la cultura. ¿De dónde vinieron nuestros misioneros? Desafortunadamente. El individualismo es parte de una filosofía en el occidente, particularmente en Inglaterra. Entonces hemos convertido el evangelio en algo muy vertical. Yo y Dios. Yo y Dios. No tenemos una teología para el próximo, para trabajar las cosas que estamos mencionando. De política, de religión y fútbol no se habla. Así es el dicho, ¿no? Es privado, es personal, no se le toca. Pero profetas, predicadores del evangelio como Santiago, ¿qué le hicieron ellos? Fue mártir, lo mataron. ¿Qué hicieron a Martin Luther King? ¿Qué hicieron los que intentaron predicar la palabra de Dios en Europa durante el periodo de catolicismo como el Santo Imperio Romano? Los mataron. Hermano, necesitamos coraje para hablar la verdad donde sea necesario, porque solo la verdad del evangelio puede cambiar este continente. Solo la verdad del evangelio puede cambiar a uno, a nosotros mismos y a la iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios nos dé su gracia, nos dé la fuerza para no desanimar, saber que Él nos dirige, Él nos conduce. Como cantamos, Él es el Señor de la historia. La historia está en las manos del Señor de la historia, Jesucristo nuestro Señor. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Nuestro valor no está en las cosas exteriores, como Jesús nos enseñó. El valor del hombre no está en las cosas que tenemos, la ropa, la plata, oro, no está. Es intrínseco porque somos creación de Dios, creados por Dios para su honor, su gloria y deleite. Dios os bendiga, hermanos. Creo que ya pasé de la hora, no sé ni más que el reloj dónde está. Así, perdón ahí. Pero había una esta es hora de lembrar, hermano, la fe sin obras es muerta.